Versículo 8, por favor, Romanos 13, versículo 8. Y vamos a ponernos de pie, por favor. El apóstol Pablo escribe: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Toman asiento. Entonces, como dije, que después de mostrar Pablo cómo se ejecutará la ira de Dios a través de las autoridades humanas, Pablo vuelve aquí al tema de cuáles son las consecuencias directas, inevitables. Bueno, no es inevitable tal vez, ¿no? Pero consecuencias directas y claras y obligadas, más bien podríamos decir, de la persona que es hijo de Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha sido salvado, que ha sido justificado por el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. ¿Cuáles son las consecuencias? Pablo sigue ahora el tema normal, digamos, de lo que estaba hablando. Y continúa de esta manera el tema del amor manifestado entre los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Pablo ya lo explicó. Aquí debemos amarnos. Amén. Aquí debemos amarnos. Y vamos a escuchar bien en esta mañana que no es una opción tuya, no es una bondad tuya. Cuando tú amas de repente y tratas bien a la otra persona, no es porque tú eres tan amoroso, no es porque tú eres una persona tan buena. Mira cómo explica el apóstol Pablo de por qué el primer referente del amor entre los cristianos y al final a toda persona, del amor a toda persona. Dice Pablo, verso 8, no debáis a nadie nada. Comienza Pablo con esto, ¿no? Porque es su primer referente de cómo debemos amarnos. Es su primer referente diciendo, ustedes no deben nada a nadie. Nada deben deber a nadie. ¿De qué está hablando Pablo? Pues de lo material. Y es algo tan humano, es algo tan obvio, ¿no? Aún entre los incrédulos, como decimos, entre los no creyentes, entre los no cristianos, podemos decir. Ustedes ya saben, a mí no me gusta usar la palabra mundano porque eso no es un término correcto bíblico, sino es el no creyente, el que no es cristiano, el que no sigue a Cristo, ¿no? Es muy despectivo hablar a las personas así, ¿no? Entonces, Pablo utiliza una normalidad en la humanidad, que incluso entre los que no conocen a Dios saben que cuando alguien debe algo, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es su deber? Devolver. Es decir, si alguien se presta $1,000, ¿cuál es su obligación ahora? Devolver. Es decir, si yo me presto de ustedes o de alguien de usted, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si yo me presto de ti $1,000
y te digo, en una semana o en un mes te lo voy a devolver y te lo devuelvo realmente, ni debo esperar un gracias tuyo, ¿me explico? Ni debo esperar un gracias, porque no corresponde. Más bien yo tener que decir nuevamente gracias. Aquí te lo devuelvo. Gracias por sacarme de un apuro. ¿Me explico? Pero hay personas hoy día como que, tanto exiges porque tú decías un mes y han pasado 2 años. Ay, ni gracias ha dicho que después de 2 años le he devuelto. ¿Qué gracias todavía te voy a decir? ¿No? Entonces, estoy hablando incluso algo entre humanos, ni siquiera es algo de los cristianos. Los cristianos debería ser más que obvio todavía, prestarse y luego devolver. Porque entre los seres humanos, entre los que no conocen a Dios, es un deber, ¿ya o no? Por eso Pablo dice aquí algo, y no está diciendo simplemente aquí para hablar algo de lo material, de lo económico, o qué sé yo, sino Pablo está diciendo aquí simplemente algo que entre las personas que no eran cristianos también era algo normal, ¿no? Era muy mal visto también, hay gente así en todo lado, ¿no? Que se prestan y no devuelven, ¿no? Y a veces la persona entra en mayores dificultades, por lo menos ¿qué se hace? Se habla, ¿verdad? No simplemente se calla y y cuando uno se ve en la calle prefiere dar una vuelta por otra cuadra para no mostrar la cara para que no me haga recuerdo que le debo, digamos, ¿no? No, eso no funciona así, ni siquiera es un valor cristiano, ¿me explico? Es algo que es normal entre seres humanos, entre el buen convivir entre seres humanos. Alguien se presta algo, debe devolverlo. Y no todavía molestarse con el otro, llama, oye, ¿qué pasa? ¿Verdad? Bien, entonces, pero obviamente la enseñanza de Pablo no es esta. Pero Pablo utiliza aquí, en lo material, por decirlo, en lo natural, lo que debería ser obvio, lo que es obvio, lo que debe uno cumplir y honrar sus deudas, ¿no? La NBI traduce un poco más clarito para que no nos confundamos, para que no pensamos, ves, un cristiano no debe prestarse. No está diciendo Pablo esto. Mira lo que Pablo efectivamente dice, la Nueva Versión Internacional nos lo traduce un poco mejor para que quede más claro. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Es decir, si te prestas, eso no está prohibido prestarse, pero no tengas deudas pendientes. Eso es la idea de Pablo. Cuando te has prestado, devuelve. Amén. Ahora, es interesante el Salmo 37, verso 21. Nos dice algo muy interesante al respecto. Muéstranos, por favor, Salmo 37, 21. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. O sea, la palabra de Dios lo vuelve al final hasta un valor del reino de Dios, ¿no? Aunque no es en sí un valor del reino de Dios, cuando alguien se presta algo, de devolverlo, hasta entre los que no son cristianos deben hacerlo, eso se espera. Pero en el reino de Dios, cuando uno es cristiano, cuando uno es hijo de Dios, ni queda ya opción ni siquiera. O sea, para él que no conoce a Cristo, ¿qué me importa? Y qué sé yo. Pero cuando uno que se dice cristiano y es hijo de Dios, ¿no? Y se presta algo material y no devuelve en las mismas condiciones o lo que se ha quedado, qué sé yo, y no lo devuelve, la palabra de Dios dice, no solamente te afecta a ti y a tu nombre, sino afecta también el nombre de Dios. Porque tú representas a alguien, ¿sí o no? Tú no solamente te representas a ti mismo como persona con tu nombre y apellido, sino cuando tú eres hijo de Dios y cristiano, ¿a quién representas? A Dios, a Jesucristo. ¿Y cuántas veces se escucha de los que no conocen a Cristo? Así son los cristianos. ¿Has escuchado eso? Así son. ¡Qué mal! ¿Me explico? Por eso la palabra de Dios dice, es una señal del impío, prestarse y no devolver.
O sea, no estamos diciendo con esto aquí que ha perdido la salvación o esas absurdeces. No estamos hablando de esto. Pero es una muy mala señal. Siendo cristiano, prestarse y no devolver. Uno de alguna manera está blasfemando el nombre de Dios. Y como decimos nosotros, debemos honrar nuestra deuda. Debemos honrar. Honrar significa devolver en las condiciones. Si es difícil para ti, por lo menos conversa y habla y buscar soluciones. La palabra de Dios nos da bastante enseñanzas al respecto. Si te has metido en un enredo así, haz todo lo posible para salir de este enredo. Haz todo lo posible, porque el Hijo de Dios no debe deber a nadie nada. Dile a que está a tu lado, no debéis nada a nadie. Ahora, es una enseñanza muy importante. Yo creo que en la palabra de Dios también en el Antiguo Testamento, en Proverbios, encontramos eso, etcétera, etcétera, como valores, digamos, de una vida normal en Cristo, en Dios. Pero obviamente la enseñanza en sí no lo es, ¿no? Para también dejar claro esto. Lo que Pablo está queriendo aquí decirnos es hacia dónde nos quiere llevarnos con eso, no debéis nada a nadie. Pablo dice, sino el amaros unos a otros. No debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. El antiguo exégeta y biblista y teólogo y padre de la iglesia del segundo siglo de la iglesia de Cristo, un hombre muy importante en la enseñanza de la palabra de Dios, Orígenes se llamaba él, ¿no? Él decía al respecto de ese versículo, la deuda de amar es permanente y nunca la saldamos, porque debemos pagarla diariamente y sin embargo seguimos debiéndola. Es decir, el amor, cuando tú muestras respeto, cariño, amor, querer, fraternidad a la otra persona, no es porque tú eres tan linda persona. ¿Me escuchan? No es porque eres buena persona. Es tu deber. Es una deuda que tienes tú. Es una deuda. Es una deuda como lo que yo he llamado aquí en ese primer título. Es una deuda. El amor al prójimo es una deuda inmutable. Es una deuda constante. Ni siquiera haces un gran favor en amar y en respetar a la otra persona. Es una deuda que tú pagas, y Orígenes dice correctamente, y debes pagarla cada día. Cada día. No es una opción. No es, no, que ahora no me siento así. O de repente otro día, no sé qué. Especialmente cuando ya somos cristianos ya de años, como que empezamos a sentir como que qué buena persona somos, nosotros amamos a todos y queremos, qué sé yo. Tú no eres buena persona. Jesús decía, solo hay uno que es bueno. No te crees nunca una buena persona, aunque te lo digan, no te lo creas. Te haces un gran favor que no te lo creas. Hasta a Jesús decían, ¿qué decían? Buen maestro, algo así, ¿no? Maestro bueno, algo así. Hasta Jesús decía, oye, tengan cuidado cuando digan estas cosas. Tengan cuidado cuando digan estas cosas. Porque bueno, hay uno solo. Dile que está a tu lado, bueno hay uno solo. No soy yo. A ver, ¿te atreves a decirle? No soy yo. De que yo te respete, de que yo te ame, que yo te trate con cariño, con el debido honor y respeto. Es porque yo siento es una deuda y debo hacerlo. ¿Podemos entender esto? Es una deuda. Dile que está a tu lado, es una deuda. No es porque eres bueno. No es porque eres bueno. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4:11, si lo quieren mostrar y lo voy a leer, dice,
Amados, si Dios nos ha amado así, Juan dice, debemos, como del deber, como de una deuda, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos. No es opción, no es por tu bondad, no es por tu sentir, es porque es una deuda. Debemos. Ahora Pablo es muy claro aquí, a veces pensamos, no, bueno, aquí dice al prójimo. No, Pablo no dice al prójimo. Aquí está traducido de una manera distinta. Mayormente habla del prójimo, pero aquí Pablo lo generaliza el deber de amar y de respetar a las demás personas. Pablo no dice al prójimo aquí exactamente en el versículo 8, sino dice, porque el que ama al otro, es lo exacto lo que dice, es la palabra heteros en griego, al otro, el que ama al otro ha cumplido la ley. Es un deber amarnos, y para Pablo realmente es el referente de la deuda que todos nosotros llevamos y que nunca se va a cancelar esta deuda. Tú nunca lo vas a cumplir esta deuda nunca la puedes honrar así completándola, sino esa deuda tú adquieres al día que tú despiertas con una nueva deuda hacia los demás, de amarlos, de respetarlos, de honrarlos y de tratarlos como se debe. Amén, amén. No podemos faltar respeto a los demás, no podemos hablar torpemente a los demás. De eso no tienes derecho. Tienes derecho de respetar a la otra persona. Amén. Y dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5, 13 al 15, porque vosotros, hermanos, o sea, lo que quiero decir es, mira cómo Pablo repite ese tema en todas las iglesias y para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque era un tema realmente muy importante, muy relevante. Porque es muy humano de repente querer sacar su carácter y dejarse llevar y por cierta razón, no, es que yo le he hablado así, bla, 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 bla. No, un ratito. Nosotros debemos honrar a las personas. Amén, amén. Sean cristianos o no lo sean. Sean cristianos que cumplen todo o no lo cumplen. Nosotros debemos respetar a las personas. Y era tan importante que Pablo decía en 13 al 15 en Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, sí, somos libres en Cristo, pero Pablo aumenta diciendo solamente que no uséis esa vuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí sí utiliza prójimo, correctamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el referente no es como a ti mismo. El referente es tu deuda con que debes amar. Amén. Pero, ¿y cuál es lo que Pablo observaba a veces en las iglesias? Aquí, en otras iglesias igual, ¿qué es lo que muchas veces ocurre? A veces escuchamos eso, no voy a tu congre porque ahí no me siento como que me respetan. ¿Por qué? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo dice, eso es insoportable, eso no se puede aguantar. En una iglesia todos son hijos de Dios, son cristianos, han recibido la misericordia, la gentileza de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Y a veces algunos tratan a los demás con la punta del zapato. Eso es insoportable, eso no puede existir así. Y Pablo tenía que hablar eso en todas las iglesias. Especialmente es en los cristianos que son mucho tiempo ya en Cristo, de repente como que a un cierto derecho, que piensan que yo me he ganado ya derecho de piso, yo ya puedo aquí un poco comandar a los demás y qué sé yo. Tú tienes derecho de amar y de respetar, ese derecho tienes y esa deuda tienes.
Más bien los que más tiempo deben ser los que más honran y respetan y aman a las personas. Yo debo respetar aquí a cada persona. Yo debo amar aquí a cada persona. Debo honrar aquí a cada persona. No se trata de que yo sea un buen pastor, una buena persona. No se trata de eso. Ni me considero como tal, ni nada de esas cosas. No interesa quién soy yo, como lo que hemos orado al entrar aquí a nuestro culto. Aquí no se trata de mí, no de ti. Se trata de Él. Enfocados en Él. Amén. Y eso nos trae esta libertad justamente. Yo puedo honrar y respetar a las demás personas. No depende de mí. Es más, lo más probable es, si nosotros respetamos a la persona, tal vez realmente lo hacemos sentir que quiere volver, que quiere venir. Pero si le tratamos con irrespeto, tengo una teoría, no sé si usted la comparte. Lo más probable, esta persona ya no va a querer volver. ¿O no? Si anhelamos que otras personas puedan volver a la congregación, debemos nosotros respetar a esta persona, amar a la persona. Amén. Como dice la palabra, hasta Él, hasta Dios, ¿cómo nos atrae a su pueblo y a su reino? ¿Quién es la palabra? El profeta. Con lazos de amor. ¿Cómo tienes que atraer aquí a las demás personas? Con lazos de amor. Con cariño, con amor, con respeto. Amén. Y Pablo es tan enfático, y yo también soy muy enfático en esto. Es decir, no podemos aguantar algo así, el irrespeto. No debemos hacerlo, ¿no? Y prefiero yo de repente disculparme por otra persona, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, oye, pastor, así me han tratado, o sea, yo prefiero como, mira, te pido perdón. No es lo que debe hacer la persona. Te pido disculpas. No, porque es nuestra deuda de andar en amor. Pablo dice también en Efesios 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mira, el gran referente, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Mira cómo Pablo lo llama. Ese de amor entre nosotros. Es un olor fragante. Nos ponemos perfume, ¿verdad? A algunos no les gusta, otros sí. Creo que a mí me gusta, ¿no? A veces me ponen un poquito, ¿no? Pero ¿de qué sirve que nos pongamos el mejor perfume? Vamos a hablar en otro momento acerca de un tremendo perfume, ¿no? Pero ¿de qué sirve si después no tratamos a la persona como ese olor? ¿No? Algo agradable. Pablo llama el amor. Mira, estamos en la iglesia de Efesios ahora. Los Gálatas, todo un conjunto de iglesia. Estábamos en Romanos. En todas las iglesias Pablo habla lo mismo. Tiene que haber este olor fragante del amor entre los hijos de Dios y hacia el otro, dice Pablo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, dice Pablo, está bien la santidad y todo lo que tiene que haber en una comunidad. Todo tiene que haber. Pero sobre todo, dice Pablo, vestíos de amor. Vestíos de amor. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto entre nosotros. Así nos unimos entre nosotros con la vestimenta de amor. Es decir, cuando tú despiertas en la mañana, para que no andas desnudo, también en el mundo espiritual, digamos, no, debemos vestirnos. Y lo primero que te vistas no es tu calzoncillo, tus medias y qué sé yo, sino vístate de amor. Amén. De aceptación a los demás, de la misericordia, de la tolerancia, del perdón. Segundo referente que pone Pablo, cómo se ama. El primer referente está claro, es una deuda. No hay opción en esto. Verso 9 al 10 dice Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice verso 10, el amor no hace mal al prójimo. A veces nosotros pensamos como, no, pero la persona tiene que entender. Sí, tenemos que entender muchas cosas, pero tú también tienes que entender muchas cosas. Y tú también tienes que entender. El amor no hace mal al prójimo. No le vas a lastimar con amarle lo que es tu deber, lo que es una deuda. No lo vas a lastimar con esto. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir todos los mandatos de Dios, qué sé yo? Jesús lo decía claramente. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaban los religiosos de su época, ¿verdad? ¿Y qué decía Jesús? Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Ama al Señor tu Dios. Y el otro mandamiento es igualito a eso, o sea, en el mismo rango, no es menor, sino en el mismo rango. Ama a tu prójimo. Eso es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Ese es el cumplir. ¿Quieres ser un buen cristiano? Bueno, todavía en ese término relativo, ¿no? ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Podemos decir un hijo de Dios que manifiesta el reino de Dios. Entonces ama con todo tu ser a Dios, enamórate de Dios, adora al Señor. Cuando te congregas, congrégate temprano, ven aquí y adora al Señor, canta al Señor y luego escucha la palabra, etcétera, etcétera, y ama a tu prójimo. Amén. Hoy estamos en esas discusiones, ¿no? ¿Aceptaríamos una prostituta aquí en la iglesia? ¿Aceptaríamos un homosexual? Uno que viene con todos los colores de la ideología, aquí se siente que se ¿le aceptaríamos? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué puedo decir por supuesto? Porque es un deber. Ni existe la opción como que, como somos buenos, ahí atrás, por favor. No. Ya resultan muchas preguntas ahorita, ¿no? ¿Qué le pasó al pastor? ¿Algo le han hecho locura en Sucre? No cambió nada. No cambió nada. Eso siempre he hablado, siempre he predicado. Años, décadas hablo lo mismo. O sea, no cambia nada. Tal vez a los cristianos más mayores, digamos, ¿no? O más mayores en los años de la edad física, digo, no, los que estamos ya más tiempo en el Señor, como que a veces nos cuesta más estas cosas, ¿no? Depende cuando entran las personas de otra forma que estamos acostumbrados, ¿no? Qué sé yo, pero así debe ser. Debemos confiar en la obra de Dios en cada persona, ¿sí o no? Y no está andando con el dedo, juzgando. Lo que les estoy hablando es tal vez una de las enseñanzas que más, Esperanza sabe eso, que más me ha impactado de mi pastor Rubén y pastor Mauricio también, ¿no? El amor. Si algo he aprendido de eso de mis dos pastores, era esto, el respeto a la persona, el respeto a la persona. Eso a esos dos hombres de Dios que están en la presencia del Señor, eso no se pasaba por ahí, que eso puede faltar, eso tiene que haber. Y yo me recuerdo que donde el pastor Rubén fue invitado, yo lo podía acompañar en varios viajes misioneros, diferentes iglesias, donde a veces predicaba por primera vez en algunos lugares, y siempre hablaba de alguna forma de ese tema, ¿no? ¿Cómo tiene que haber este respeto entre nosotros? Entonces no estamos aquí hablando algo de la última revelación, que no, sino es algo que es bien claro, bien establecido en el reino de Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo cita como ejemplo del amor a los demás la segunda parte del decálogo, es decir, algunos dicen la segunda tabla. Hay dos tablas, ¿no? Uno es en relación con Dios y la otra tabla es en relación con los demás, ¿no? Entonces Pablo menciona aquí, no cometerás adulterio. Luego Pablo menciona aquí, aquí traduce no matarás, exactamente Pablo no dijo no matarás, Pablo escribió la Biblia textual, la versión cuarta por si acaso, la cuarta versión de la BTX, dice
correctamente, no asesinarás, o sea, de no asesinar. Ahora, al respecto, el Señor Jesucristo tiene una enseñanza muy interesante. Se recuerda, ¿no? Os fue dicho a los antiguos, no asesinarás, pero yo os digo, ¿no? Entonces empieza una tremenda enseñanza del valor cristiano, del amor hacia las demás personas, ¿no? Que tiene que ver con la boca incluso. No es simplemente agarrar un arma y no matar, ¿no? O sea, no está hablando de eso, está hablando realmente hasta con nuestras bocas podemos matar a la otra persona. Entonces Pablo dice, no asesinarás. Luego dice, en la Reina Valera, dice nuevamente, a veces las cosas no están tan claras, no hurtarás. El término que utiliza aquí Pablo es la palabra clepto. Entonces ya suena, ¿no? Clepto, ¿no? La cleptomanía, ¿no? Es una enfermedad, dice, ¿no? Donde de repente una persona va y alza todo y después llega, ¡ay! ¿Qué cosa he traído? ¿No? Y no se da cuenta, digamos, creyendo a los psicólogos, yo no soy del área, no tengo ni idea. Pero de todas formas, aquí dice, no robarás. Esta es la palabra exacta, no robarás, ¿no? Porque hurtar en lo legal tiene otro significado a veces, ¿no? No robarás. No codiciarás, dice Pablo, ¿no? Entonces ya aquí hay un referente, ¿no? De cómo nosotros, o sea, cuando cumplimos eso y más aún lo que hemos hablado que es una deuda, de cómo debemos amar, entonces eso es amar al prójimo. Hay un referente según la ley de cómo nosotros debemos amar. Pero exactamente si uno estudia más a fondo, uno se da cuenta, Pablo no solo se refiere aquí a la segunda tabla del Decálogo, sino Pablo se refiere a una palabra mucho más clara todavía que está en el libro de Levítico. Les invito a que puedan abrir el libro de Levítico 19, donde la palabra de Dios, Dios mismo, habla de leyes de santidad. Y cuando nosotros escuchamos leyes de santidad, claro, generalmente pensamos más en cosas como la sexualidad y cosas así. Y también tiene su justa razón en esto, pero es interesante escuchar lo que son leyes de santidad. Y antes más bien, lo sexual viene recién después de eso. O sea, ¿de qué sirve que yo tengo mi vida ordenada en el área sexual y honro a Dios con mi sexualidad y todo esto? Muy bien. Ni aplauso podemos darte porque es otro deber también, ¿sí o no? ¿No? Ni siquiera podemos decirte buen siervo porque es tu deber otra vez, ¿no? Pero a veces tenemos la idea como que yo me porto bien y tengo una vida ordenada y listo. Y a veces tenemos como el derecho un poquito de patear a las demás personas. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Antes de tu sexualidad viene incluso ese deber que tú y yo tenemos ante Dios. Porque el amar a la persona no es según tu criterio, sino es un alto valor que Dios nos coloca de cómo debemos amar. Los apóstoles siempre decían, así como Cristo nos ha amado. Amén. Y la palabra dice, lo voy a leer rápidamente, que son leyes de santidad. Mira, estas leyes de santidad, es decir, cuando tú amas y respetas a tu prójimo, a la otra persona, eso es santidad. Escuchan lo que dice Dios al pueblo de Dios. Dice en el verso 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No tendrás el salario del no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, dice, le tienes que pagar, es una deuda, te ha trabajado, ahora debes pagarle. No decirle al fin de semana, que sé yo, sino si es un jornal, le pagas al día. No, que si uno no vuelve, tú debes pagarle. ¿Qué tal? ¿Cómo hacemos en Bolivia esas cosas, no? No, que no vuelve. ¿Has escuchado eso? No vuelve. Si tú lo tratas bien y le haces trabajar bien y le cumples, ¿por qué no va a volver? Mañana también le vas a pagar. El jornalero vive del jornal, ¿o no? Para él mejor que tenga cada día. Mira lo que dice, no retendrás el salario. 14, no maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová.
Estamos escuchando leyes de la santidad de vida. Santidad de vida. ¿Cómo los manejamos en santidad, que es nuestro deber? Y dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Leyes de santidad. Dice verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo. Dice, yo Jehová. ¿Serio, no? ¿Serio? Esa es santidad. Y el chismeando es lo más impuro. Oh, pero yo vivo en sexualidad pura y qué sé yo. Si vas chismeando, eres impuro. Eres un vil pecador. Está chismeando. Hay algunas enseñanzas en la Biblia al respecto del rey David, por ejemplo. Ni Dios va a ir andando chismeando, sino Dios manda al profeta Natán, al rey David, y le dice al rey David, tú, a través de su envío, no lo divulga ahí por los techos. Nosotros tal vez nunca nos hubiéramos enterado si David no lo hubiera revelado y dicho que eso debe ser escrito en la palabra de Dios. Ni sabríamos. Y es realmente atentar, dice Dios aquí, contra la vida de tu prójimo. Estás atentando, lo estás matando. Eso también he aprendido de mis pastores. Una de las cosas que destruyen una iglesia es la murmuración, es el chismoseando. Eso destruye una comunidad. El Proverbios dice claramente, a los mejores amigos el chisme lo puede destruir la amistad. Murmurando. Nos recordamos los que han murmurado contra Moisés, con razón o sin razón, eso ni siquiera le importa. Ustedes se recuerdan, ¿quién era? María, otros dicen Miriam, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Y lo que le pasó. En el Nuevo Testamento también Pablo dice, no murmurarás contra el siervo. ¿Tienes un problema? ¿Tienes algo que decir? Anda con la persona indicada. Pero no vayas ahí. Algunos lo dicen también, lengua larga, dicen a veces en algunos lugares, ¿no? Es un problema en las iglesias hoy día. Es un grave problema. Estaríamos atentando contra la vida del prójimo. Dice en el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No lo vas a odiar, dice aquí Dios. No puedes tú mantener este rencor en tu corazón. ¿Qué debes hacer? Dios tampoco te está castigando o condenando a aguantar todo. No está diciendo Dios eso. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Razonarás con tu prójimo. Es otra palabra para decir como que anda ahí, arreglate ahí. Pero no ni chismoseando, ni rencorando ahí. Razonarás con tu prójimo. Porque de lo contrario, si él ha cometido un pecado contra ti, puede ser, tú vas a participar de su pecado. Si tú no lo tratas de la manera como se debe, te ha arrastrado a su propio pecado. Te ha arrastrado. No te vengarás, 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ya viene esta famosa frase. Por eso digo, Pablo aquí se prestó. No solo de la segunda parte del decálogo, sino de las leyes de santidad. Porque en el decálogo no aparece eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no aparece ahí. ¿Dónde aparece? Aquí aparece, en Levítico 19. ¿Y qué dice ahí? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Siempre es una firma formal. Eso es lo que yo quiero. No acepto otra cosa. Esa es ley de santidad, como Dios lo establece en su reino,
El resumen dice al final, y Pablo se refiere a Levítico 19. Puede ser que se refiera a Éxodo 20 también, no hay problema. Pero más aún, por el referente que Pablo pone, se refiere a Levítico 19. Amén. Y para finalizar, queridos, Romanos 13, verso 13 al 14. El primer referente del amor fraternal entre nosotros, el primer referente es una deuda. Es una deuda. Lo debemos. No es por tu bondad. Tú debes eso. Yo debo esto. Amén. Segundo referente es el mismo carácter de Dios, porque la ley de Dios representa el carácter de Dios, ¿no? Es el mismo carácter de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Es el segundo referente de cómo es el amor de los cristianos hacia los demás, sea prójimos, sean hermanos o no, no interesa, hacia los demás. Y el tercer referente dice en versículo 13 y 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ¿cómo tiene que ser el amor? Vestidos del Señor Jesucristo. Y la contraparte sería, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Pero es muy interesante, cuántas veces Pablo también habla de los deseos de la carne en el área, digamos, físico-sexual, ¿no? Pero aquí Pablo también se refiere deseos de la carne como no tratar a los demás como se debe. Eso también es ser carnal. No podemos nosotros pensar, no, yo cumplo ciertas cosas y ya soy un buen cristiano. En primer lugar, no se trata que tú te llames buen cristiano o que tú te creas que eres buen cristiano. No se trata de eso. No se trata que tú te juzgas a ti mismo que eres bueno o no. Pablo también tiene una enseñanza muy interesante al respecto. El que se cree ya firme, ¿se acuerdan? Que se cuide para que no se caiga, ¿no? Entonces es ¿cómo dice ahí en la última actitud o la actitud antes de la caída es el orgullo, algo así, ¿no? Hay un dicho así, ¿no? Antes de la caída viene el orgullo, algo así, ¿no? Entonces siempre debemos nosotros andar con nuestra humildad ante el Señor, como dice la palabra, Dios levantará al humilde y destruirá al orgulloso. Amén. Entonces el tercer referente de cómo debemos amar a las demás personas. Me encanta que Pablo no solamente diga prójimo, sino lo generaliza para que quede más claro, porque a veces tenemos la idea como que prójimo, claro, es el que está sentado a mi lado en la congre, digamos, ¿no? No, sino a todas las personas. Amar al prójimo es amar a toda la persona. Jesús tiene una enseñanza impresionante acerca del prójimo. ¿Se recuerdan? Que decía, ¿y quién es mi prójimo? Una de las enseñanzas más espectaculares, más impactantes y chocantes al mismo tiempo. ¿Se recuerdan del samaritano? ¿No? Que de repente una persona fue asaltado por ladrones, se quedó ahí medio mal en el camino. Y vienen dos personeros ahí que se esperaban, ¿no? Muy religiosos y muy, qué sé yo, digamos, ¿no? De años de práctica de la religión. Y uno era, creo que, sacerdote, el otro era, no sé qué, levita, creo que era, ¿no? O sea, los dos eran de alto rango espiritual y religiosidad y todo eso, ¿no? O sea, pero ¿quién la ayudó? El samaritano. Y el samaritano siempre fue como que estos que nos sirven por parte de los judíos. Se sabe que mientras más te acercabas a Jerusalén, al centro religioso del judaísmo de la época de Jesús, cada vez más rechazo tenían hacia el samaritano, ¿no? Hacia Samaria y estos impuros y estos, no quiero ni decir las palabras que utilizaban, ¿no? El cristiano no puede andar así, el Hijo de Dios no puede andar así. Nosotros debemos vestirnos del Señor Jesucristo.
Y el Señor Jesucristo ha tenido acciones y actitudes, a veces con las personas más rechazadas, muy interesante. Jesús no tenía problema de sentarse con una prostituta, se tocaba por una prostituta y no, o sea, por un cobrador de impuestos, etcétera. O sea, tenía acciones muy, muy distintas a lo que observamos hoy día a veces en las iglesias que llaman evangélicas. Digo, llaman evangélicas porque si fueran evangélicos, ¿qué nos dicta? El evangelio. No podemos decirnos evangélicos y no somos dictados y comandados por el evangelio. Ser evangélicos, yo creo que es ser comandado por el evangelio. No es simplemente una denominación para mí. ¿No? Entonces, Romanos 8 también dice el apóstol Pablo, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, dice Pablo, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, sino ¿cuál es nuestra deuda? En el verso 29 amplía Pablo en Romanos 8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es vestirse del Señor Jesucristo, reflejar a Cristo, reflejar el carácter de Cristo, reflejar el fruto del Espíritu Santo, no algunas partes, sino todo el fruto del Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo. Amén. Y en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos, ¿no? Van a disculpar, Jenny y Miguel, voy a aprovechar ahorita esto, ¿no? Les vaya muy bien, vayan con Dios y todo eso. Pero ahí estamos siendo comprobados ahorita, ¿no? Eso no fue charlado por si acaso, ¿no? Estamos siendo comprobados, ¿no? Cómo de repente se levanta en nuestro corazón, ¿y ellos por qué se levantan? ¿Y ellos por qué se van? ¿Ellos por qué hacen eso? ¿No? De repente viene eso. ¿A ti qué diría Jesús cuando decía ahí Pedro y Juan? ¿Se recuerdan de esos dos? ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿No? Ellos servirán al Señor y tú sirva al Señor y nada más. Amén. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, decía Jesús. Tú sígueme. No podemos estar mirando a los demás, ¿qué hacen? ¿Cómo se mueven? Como que tú delante del Señor, Él y ella tienen su propio juez, el Señor. Tú ocupate tu vida con el Señor. Que tú respetas a los demás, que tú respetas al Señor. Y todavía Jesús decía, puedes llamarte, ¿sabes cómo puedes llamarte? Siervo inútil, ni siquiera buen siervo. Porque solamente has cumplido lo que era tu deber. ¿Se acuerdan? Deber. Para finalizar, en Efesios 4:24, eso no fue charlado por si acaso, no solamente aprovecho esto. ¿Cómo debemos nosotros accionar en nuestro corazón? En el verso 24 dice, Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Repito, la santidad de cumplir tu deber de amar, respetar y tratar con respeto a los demás. Santidad, ¿no? Amén. Vestíos del nuevo hombre, del hombre en Cristo. Esta es nuestra naturaleza. Que juzgamos, que hablamos, que sentimos, que es del uno, es de nuestra vieja naturaleza. De la naturaleza en Cristo es el respeto, es la tolerancia, es la aceptación, es el perdonar, es el amar. Amén. Amén.